Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo Ateneo Bibliográfico. El día de hoy vamos a hablar de reparación temprana versus tardía del hernia inguinal en los neonatos prematuros. Como coordinadora tenemos a la doctora Lucía Lerendegui y como residentes a cargo de la presentación de caso clínico eh, y estudios tenemos a la doctora Malena Tomaso, residente de tercer año, y a quien les habla, doctora Victoria Serravalle, residente de segundo año. Hola, bueno, buenos días a todos. Ante todo, gracias a Malena y Victoria por preparar todo. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó hoy al Ateneo eh, para participar. Me parece es un tema bastante interesante y en donde hay algo de bibliografía reciente publicada que puede orientarnos hacia un cambio de paradigma en el manejo de esta patología tan frecuente en prematuros. Nos pareció por ahí que era interesante ver dónde estamos parados como inicio de la presentación, ver dónde estamos parados como profesionales en cuanto a nuestra percepción o nuestra concepción del manejo de estos pacientes, por lo cual pensé plantear dos preguntas eh, generales que ahí van a poner en el chat un link para participar y ver eh, dónde o cuál es nuestra opinión o nuestro manejo habitual en estos pacientes. Esto no es una pregunta, no hay respuestas correctas o incorrectas en relación a esto. Es simplemente para tener una idea global de dónde estamos parados para poder motivar luego la discusión una vez las que presentemos el Ateneo, los artículos de discusión. Así que vamos a hablar de estas dos preguntas. Una primera pregunta es si ustedes son consultados de la unidad de neonatología por un paciente varón de 30 semanas de edad gestacional. Vamos a pensar en el paciente típico, 30 semanas de edad gestacional, sin otras comorbilidades, con una hernia inguinal derecha no complicada. Vamos a tratar de hacerlo como un escenario típico y la pregunta es cómo se maneja en este caso. Me interesaría saber si en estos casos habitualmente realizan la cirugía durante la internación lo antes posible, bajo el paradigma de hernia diagnosticada, hernia tratada. La segunda opción es realizar la cirugía en la internación cerca de la fecha de alta. Si hay personas en la audiencia que realizan la cirugía cuando el paciente llega a término por edad corregida, sin importar si es previo al alta o luego del alta, o si hay alguien que esté actualmente realizando la cirugía luego del alta después de las 55 semanas de edad gestacional. Y vamos a hablar un poco de eso, porque particularmente las 55 semanas en esta opción. Ahí estoy viendo un poco en las respuestas que por lo menos la gente que ha participado del poll, el 80% está realizando la cirugía en general eh, lo antes posible una vez diagnosticada, por lo cual asumo que durante la internación en la neonatología. Vamos a pasar a una segunda pregunta y esta es la otra pregunta que también me parece importante como disparadora y tengámoslas en cuenta. ¿Cómo es el manejo habitual en estos pacientes en hernias inguinales neonatales? Esto también me parece importante que lo tengamos presente previo a discutir esos artículos, porque creo que también el tipo de anestesia o el tipo de abordaje muchas veces puede condicionar nuestro momento o decisión también a tratar. Las tres opciones que había planteado aquí en esta pregunta es la opción de utilizar anestesia general con cirugía abierta, de realizar anestesia general y cirugía laparoscópica o de usar anestesia regional o neuroaxial para con cirugía abierta. Y hay aquí una proporción bastante, por lo menos en las personas que han participado de la respuesta, una un poco más distribuida la respuesta y pero por lo menos la mitad está realizando anestesia general y cirugía abierta. Esto creo que un poco nos da una idea general de dónde partimos o los que estamos discutiendo hoy este tema, qué es lo que hacemos habitualmente en la práctica. Me gustaría que recordemos estas preguntas para cuando Malena y Victoria estén presentando los artículos y que después retomemos estas preguntas hacia el final de la presentación y podamos discutir un poco en relación a esta nueva evidencia, si
cuáles, si quizás tenemos que plantear algunos cambios en el manejo o adaptar esta nueva información que tenemos más reciente para el manejo de estos pacientes puntualmente neonatales prematuros. Bien, excelente. Muchas gracias a los que participaron y las dejo entonces a María Victoria y Malena que comiencen con la presentación de los artículos. Bien, perfecto, gracias, Lu. Bueno, a modo de caso clínico disparador, en este Ateneo tenemos el caso de un paciente que es un recién nacido pretérmino de sexo masculino de 27 semanas de edad gestacional con un peso al nacer de 920 gramos, producto de un embarazo gemelar que nació por cesárea de urgencia debido a preeclampsia materna severa, que durante los primeros días de vida requirió asistencia respiratoria mecánica y posteriormente CPAP y tiene diagnóstico de una displasia broncopulmonar leve con requerimiento de oxígeno suplementario de bajo flujo. A las 36 semanas de edad gestacional corregida, en el examen físico habitual en neonatología se detecta una hernia inguinal derecha reductible y asintomática. El paciente continúa internado por dificultades en la alimentación y por requerimientos ocasionales de oxígeno. No tenía, en ningún momento tuvo un antecedente, un episodio de encarceración y con un peso de 3,8 kilos y una edad corregida de 110 días, lo que se decidió fue la reparación de la hernia inguinal previo a que el paciente fuera dado de alta. En cuanto a los resultados posoperatorios, el paciente tuvo una cirugía de un total de 95 minutos y en el posoperatorio inmediato por un episodio de apnea requirió intubación, permaneciendo en asistencia ventilatoria durante 48 horas, lo que prolongó su estadía hospitalaria por al menos una semana adicional. Posteriormente a esto, el paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta y no tuvo ningún nuevo ingreso hospitalario y al examen físico ambulatorio en los controles subsiguientes no mostró ningún signo de recurrencia herniaria. Bien, como artículo complementario tenemos un artículo que fue publicado en marzo del 2023 en el Sevier que habla del tiempo óptimo de la reparación de las hernias inguinales en los infantes prematuros. A modo de introducción, sabemos que la hernia inguinal es una afección común que requiere reparación quirúrgica en los niños, que estas hernias son generalmente indirectas debido a la etiología de la hernia, que es producto de la protrusión del contenido intraabdominal a través del proceso vaginal permeable. Vemos que la incidencia en los recién nacidos de término varía de 8 a 50 en 1000 nacidos vivos y la incidencia aumenta un 20 a 30% en niños prematuros. Obviamente la principal preocupación es el riesgo de encarceración, que es de aproximadamente un 4%, con la complicación más temida que es la isquemia intestinal. Es acá donde nos surge la duda de si es conveniente reparar la hernia antes del alta del paciente para evitar la encarceración o hacerlo por diferido una vez que el paciente ya se fue de alta para disminuir las complicaciones perioperatorias que pueden surgir debido a la prematurez del paciente, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Bien, el objetivo de este artículo fue comparar los resultados a 30 días de la reparación de la hernia inguinal en los pacientes que se realizaron la cirugía estando hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales versus aquellos lactantes prematuros que habían sido dados de alta y posteriormente se realizaron la cirugía y la reparación por ambulatorio. Esto se hizo utilizando la base de datos del Programa Nacional de Mejora de Calidad Quirúrgica Pediatra del American College of Surgeons. Como materiales y métodos, se trató de un estudio retrospectivo multicéntrico que tomó datos de este lugar del 2013 al 2019, basándose en resultados quirúrgicos a los 30 días, analizando datos demográficos, factores de riesgo, ciertos detalles de los procedimientos realizados y los resultados posoperatorios. Y dentro de los resultados posoperatorios que se analizaron, se tuvo en cuenta la incidencia de infección de herida, de intubaciones no planificadas, cuántos días de ventilación mecánica requirieron los pacientes, la duración de estancia hospitalaria, el requerimiento de transfusiones, los reingresos y reintervenciones y también la mortalidad. Y aquellos pacientes que fueron excluidos fueron aquellos que tuvieron procedimientos simultáneos que no estaban relacionados con la hernia. En cuanto a los resultados, fue una base grande de pacientes registrados, de 735.400 pacientes, dentro de los cuales aquellos que tuvieron una reparación de hernia inguinal fueron 3.460, dentro de los cuales 928 eran prematuros con una edad gestacional corregida menor a 60 semanas.
En cuanto a las características demográficas de estos pacientes que se habían sometido al procedimiento, lo que se vio es que la mayoría eran de sexo masculino, un 86,2%, que la mediana de edad gestacional en estos pacientes fue de 28 semanas, con un peso al nacimiento inferior a 1 kilo y con una mediana de edad al momento de la corrección quirúrgica de 125 días. Em, Dividiendo a los pacientes en cuanto al tipo de reparación que tuvieron, ya sea aquellos que tuvieron una reparación mientras estaban aún hospitalizados en la terapia neonatal y aquellos que se lo hicieron de forma diferida, de hospitalizados se registraron 634 pacientes, que corresponde a un 68%, y aquellos que se lo hicieron por diferido fueron 294 pacientes, que corresponde a un 31%. De aquellos pacientes que se hicieron hospitalizados, o sea, mientras todavía cursaban la internación, se vio que tenían menor edad gestacional, de 27 semanas versus 33 para aquellos en donde el tiempo quirúrgico fue diferido, menor edad también al momento de la cirugía, de 120 días versus 147, menor peso al nacer de 800 gramos hasta 1 kilo versus 1,4 kg, y también estos pacientes tenían más probabilidades de requerir oxigenoterapia previo al procedimiento. En los resultados lo que vimos fue que aquellos pacientes sometidos a reparación intrahospitalaria tuvieron una mayor duración tanto del tiempo quirúrgico como del tiempo anestésico, siendo la duración de la cirugía en estos pacientes de 90 minutos versus 54 minutos en aquellos donde el procedimiento se hizo de forma diferida, y un tiempo anestésico de 159 minutos versus 103 minutos. Todo esto podría estar relacionado con algunas dificultades técnicas en el momento de la cirugía debido a la prematurez del paciente. También se vio mayor estadía posoperatoria en este grupo de pacientes, con 8 días versus 0 días para los pacientes ambulatorios, y también una mayor tasa de intubación no planificada, de reingresos y reintervenciones y de infecciones de heridas quirúrgicas. En este cuadro lo que vemos es la comparación de los resultados a 30 días de todas estas variables que mencioné recién, que son las complicaciones. Vemos que la intubación no planificada la incidencia de intubación no planificada fue un 4,3% en aquellos pacientes que se realizaron la reparación estando hospitalizados versus un 0% en pacientes ambulatorios. Los reingresos fueron de un 9% de los pacientes que se habían sometido al procedimiento estando hospitalizados versus un 1,7% en los ambulatorios. La infección de herida quirúrgica, un 4,6% en hospitalizados y un 0% en el otro grupo. Y en cuanto a reintervención, 8,2% de hospitalizados y en ambulatorios un 0,3%. En la mortalidad sí se vio porcentajes similares de un 0,5% y un 0,3% para ambos grupos. Em, de esto podemos, digamos, definir que la reparación de la hernia inguinal en la internación se vio asociada a mayor morbilidad que la reparación que se producía por ambulatorio cuando comparamos los resultados a 30 días. Bien, a partir de estos resultados, la discusión entonces se divide en, digamos, factores a favor de la reparación temprana y otros a favor de diferir la cirugía y hacerla en un segundo tiempo con el paciente ya habiendo salido de la terapia intensiva. A favor de la reparación temprana, según los hallazgos de este artículo, vemos que se evita el riesgo de encarceración intestinal y esto lleva entonces a evitar una cirugía de urgencia. También resuelve el problema antes de que el paciente sea dado de alta, que esto también puede ser tal vez preferencia de los padres o quizás de los neonatólogos, y que también se vio que fue útil en aquellas familias que tienen un difícil acceso al sistema de salud o en aquellos pacientes donde tenemos riesgo de perder el seguimiento. Y a favor de diferir la cirugía, vimos que en los pacientes donde el procedimiento se hace por ambulatorio presentaban mayor peso al momento de la reparación. Esto conllevaba una menor complejidad técnica, eso también implicaba menor exposición anestésica y de este modo menos riesgo de que haya complicaciones respiratorias tales como apnea e intubación, como vimos en el caso disparador. Y también conllevó a menos tasa de reintervenciones y reingresos. También a favor de diferir la cirugía, lo que vemos es que la tasa de encarceración se tiende a estabilizar después de las 44 semanas de edad gestacional corregida,
Entonces, esto apoya la idea de que la espera vigilada podría no aumentar significativamente el riesgo de ir a quirófano de forma urgente. Bien, a modo de conclusión, entonces lo que vemos es, este artículo nos muestra que después de ajustar por factores de riesgo a estos grupos de pacientes, vemos que la reparación intrahospitalaria se asocia con más incidencia de complicaciones, pero aún así las reparaciones de hernia inguinal en prematuros son seguras independientemente del momento quirúrgico y las tasas de encarcelación y de cirugía de urgencia demostraron ser bastante bajas. Y como, digamos, conclusión final de este artículo, lo que vemos es que la reparación ambulatoria se puede considerar una estrategia válida en pacientes seleccionados, mientras todavía se esperan estudios prospectivos de mayor calidad. Bien. Bien, perfecto. Y bueno, vamos a comentar dos artículos principales. El primero publicado en el Journal of American Pediatric. Lo que habla es un poco del efecto de la reparación temprana versus tardía en pacientes neonatos. Fue publicado en el año 2024 en Houston, Texas. A modo de introducción, tenemos un dilema clínico que es frecuente en la terapia intensiva en neonatos. Tenemos que tener en cuenta que la hernia inguinal es una patología quirúrgica muy frecuente que llega al 40% en pacientes de menos de 28 semanas de gestación, que los pacientes neonatos presentan comorbilidades asociadas frecuentemente, como pueden ser la displasia broncopulmonar, síndrome de estrés respiratorio, retinopatía de prematuro, hemorragia intraventricular, entre otras. En cuanto al riesgo de incarceración, se describe que va entre un 5 y un 28% aproximadamente en los pacientes que tienen hernia inguinal, y tener en cuenta que hasta el momento en la literatura solo hay disponible estudios de características retrospectivos y no hay guías clínicas claras de qué conducta tomar en estos casos. Entonces, nuestro objetivo es evaluar la seguridad de la reparación temprana versus tardía. Para esto, este ensayo tuvo una estructura, que es la estructura PICO, que habla un poco de qué población va a estudiar, que son pacientes prematuros de menos de 37 semanas con diagnóstico de hernia inguinal diagnosticados en LUCIN. La intervención que habla que la reparación temprana es aquella que se da previo al alta, comparándolo con la reparación tardía, que es aquel paciente de más de 55 semanas de edad corregida luego del alta de UCIN. Y los resultados a largo plazo son de al menos un mes de ser evaluados, por lo menos un efecto adverso luego de los 10 meses. Entonces, para definir reparación temprana es aquella que se da en el periodo en que el paciente está internado en UCIN, y reparación tardía va a ser aquel que se da luego del alta en un paciente de más de 55 semanas de edad corregida. Tenemos que tener en cuenta que los efectos adversos los vamos a clasificar en distintas categorías, desde efectos adversos que son a nivel pulmonar, como pueden ser las apneas como lo más frecuente, la intubación prolongada o la necesidad de reintubación; efectos a nivel cardíaco, como puede ser displasia, hipertensión; alteraciones de tipo quirúrgicas como cualquier cirugía, digamos, lesiones intraoperatorias, lesión de algún otro órgano, alguna otra estructura, infección del sitio de la herida; los efectos adversos que son propios de la hernia, como la inarcelación, la recurrencia o la necesidad de reoperación; y luego describe la muerte. Entonces, como resultados de un pool de 1.500 neonatos, se seleccionaron 338, de los cuales 112 se repararon en forma temprana y 156 se repararon en forma tardía. Los que finalmente recibieron la cirugía fueron 320 neonatos, que son los que se van a estudiar. En cuanto a las características de la población, es un poco parecido a lo que comentaba Vicky. El 86% son del sexo masculino, la edad gestacional promedio es de 26,6 semanas, el peso aproximado al nacer de estos neonatos fue de 820 gramos y 50% tenían asociado como comorbilidad displasia broncopulmonar. Lo que se puede ver en este estudio es que la reparación tardía redujo lo que son los efectos adversos graves. 28% se describieron para reparación temprana, es decir, durante el periodo de internación; 18% para los pacientes que recibieron la reparación de la hernia de forma tardía, con un R bastante significativo.
Cuando comparamos los días de hospitalización, lo que podemos ver es que en los pacientes de reparación temprana, los días de requerimiento de internación fue mayor de 19 días versus 16 días para aquellos pacientes que fueron reparados en forma tardía. En cuanto al riesgo de incarceración, es más alto en los pacientes que fueron reparados en forma tardía, pero se vio que ninguno requirió una cirugía de urgencia. Y luego, la resolución clínica sin cirugía en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes fue un 4% para aquellos pacientes neonatos de UCIN y 11% para aquellos pacientes de reparación tardía. Cuando comparamos efectos adversos graves más frecuentes, evaluamos la apnea con requerimiento de intervención, algún tipo de intervención a nivel respiratorio, la intubación prolongada de más de 48 horas y la bradicardia con requerimiento de algún tipo de intervención. Lo que se puede ver es que en todos los casos de pacientes con reparación temprana, el porcentaje fue mayor para apnea, para intubación y para bradicardia. Cuando vemos este gráfico, lo que vemos es que el beneficio es mayor en algunos casos seleccionados y sobre todo lo que se puede ver es que el beneficio es mayor en pacientes más pequeños, es decir, de menos de 28 semanas, en aquellos pacientes que también tienen como comorbilidad la displasia broncopulmonar. Y luego, en cuanto al abordaje laparoscópico y abierto, se vio que el beneficio es mayor del abordaje abierto para los pacientes que son reparados de forma temprana. A modo de discusión, lo que podemos decir es que los efectos adversos en el grupo de los pacientes que son reparados de forma temprana se vinculan sobre todo a lo que es la anestesia y principalmente se describen apnea, intubación prolongada y bradicardia, y se vio que estos efectos son menores en pacientes que se reparan de forma tardía. La estadía hospitalaria es más corta en aquellos pacientes que son reparados luego de las 55 semanas de edad corregida. Y también lo que se vio es que el beneficio es considerablemente mayor en aquellos pacientes más vulnerables, es decir, aquellos pacientes de menos de 28 semanas y que además presentan otra comorbilidad como la displasia broncopulmonar. Podemos decir que la baja incidencia de incarceración en la urgencia y la mayor resolución espontánea que tienen estas hernias permiten que uno pueda esperar una conducta segura para pacientes prematuros y poder realizar la cirugía en pacientes en edad más tardía. Cuanto a este estudio, algunas limitaciones son que el tamaño muestral es pequeño, algunos familiares retiraron a los hijos del seguimiento por algún tipo de preferencia en cuanto al tratamiento, y es un estudio que también impactó la pandemia en lo que fue el seguimiento y el trabajo del periodo de investigación. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo artículo principal. Este fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery. Habla también un poco de lo que es la reparación temprana versus tardía en neonatos prematuros con un estudio de metaanálisis. Entonces, a modo de introducción, la hernia inguinal en pacientes pediátricos sabemos que es una condición quirúrgica frecuente que llega al 40% cuando hablamos de prematuros extremos menores de 28 semanas. Y en este estudio vamos a evaluar los beneficios y riesgos de la reparación temprana versus la reparación tardía. Volvemos a repetir que no hay guías de consenso hasta este momento de tomar una decisión si operar antes o después del alta, así que lo que vamos a hacer es evaluar en el seguimiento a largo plazo a estos pacientes. En esta oportunidad se describieron los resultados en dos grupos. En pacientes se describieron como efectos adversos del posoperatorio temprano, algunos de los que venimos nombrando como apnea, intubación no planificada, infección bradicardia, intubación prolongada o mayor estadia hospitalaria, y los posoperatorios tardíos fueron la recurrencia, la atrofia testicular, el hidrocele y la hernia metacrónica. Bien, de un pool de 5.021 lactantes, 1.813, que es un 36%, recibió tratamiento quirúrgico de forma temprana, es decir, en su estadia hospitalaria en la UCIM. Cuando comparamos la edad gestacional en los pacientes que fueron operados de forma temprana, tenían entre aproximadamente 26 y 29 semanas de edad gestacional, y los pacientes que recibieron la cirugía en forma tardía tenían 26 a 32 semanas aproximadamente. En cuanto al peso promedio, aquellos pacientes reparados en forma temprana aproximadamente tenían un peso de entre 2,2 kg y 3,1 kg, versus los pacientes reparados de forma tardía que tenían un peso mayor a 3 kilos. En cuanto al riesgo de incarceración, se vio que
se describe un 7,6% en los pacientes que fueron reparados de forma temprana y un 8,9% en los pacientes que fueron reparados de forma tardía. En cuanto a un poco lo que fueron los resultados, por un lado no hubo diferencias significativas cuando nos ponemos a hablar de atrofia testicular, lesión de estructuras adyacentes, infecciones del sitio quirúrgico, hidrocele o tiempo operatorio. Sí se hay unos resultados significativos cuando hablamos de recidiva. Se describe un 4,7% en el caso de los pacientes que fueron operados de forma temprana versus un 1,5% para aquellos que fueron resueltos de forma tardía con un seguimiento mayor a un año. En cuanto al riesgo de apnea, sí fue significativamente mayor a aquellos pacientes reparados de forma temprana, lo mismo que la intubación prolongada, descrita como mayor a 48%, y también se vio mayor riesgo de hernia metacrónica en el grupo de pacientes reparados de forma temprana. En cuanto a los resultados, se vio que el riesgo es significativamente elevado cuando hablamos de morbilidad, sobre todo de morbilidad respiratoria en aquellos pacientes con el grupo de reparación temprana. Se describe en este estudio que aumenta por 3 el riesgo de dificultad respiratoria en el posoperatorio, por 3 también aumenta el riesgo de apneas y aumenta por 5 el riesgo de intubación prolongada. Estos resultados describen que tienen que ver un poco con lo que es la inmadurez del sistema respiratorio en un neonato prematuro, la inmadurez fisiológica, la fragilidad de los tejidos, las comorbilidades que dificultan la cicatrización de estos pacientes, la dificultad técnica por el tamaño del paciente y el menor peso corporal de los neonatos. A modo de discusión y conclusión, la reparación tardía luego del alta parece ser una estrategia que es segura en un neonato prematuro, con menor recidiva y menor riesgo de hernia metacrónica, con menores complicaciones cuando hablamos desde el punto de vista respiratorio, apnea e intubación prolongada, menor estadía hospitalaria y también tener en cuenta que el riesgo de incarceración preoperatoria es similar en ambos grupos y que en ningún caso se vio que necesitasen de una cirugía de urgencia. En cuanto a limitaciones, seguimos diciendo que la evidencia continúa siendo insuficiente para poder respaldar el beneficio de una hernia sobre otra. En este caso es un estudio retrospectivo, con sesgos de selección, con variaciones en las técnicas quirúrgicas y también en la técnica anestésica. Sí, lo que se vio es un estadístico bastante significativo cuando hablamos de la apnea en estos pacientes, con una evidencia bastante suficiente para tener en cuenta que la reparación tardía reduce la apnea. A modo de discusión, para fortalecer la evidencia y fundamentar las guías clínicas que nos permitan tomar una decisión, se necesitan más estudios prospectivos de alta calidad. Se deberán tener en cuenta también importantes factores como el estatus socioeconómico de cada paciente, el acceso a la atención precoz que tenga cada paciente y el apoyo de sus cuidadores. Podemos decir que la reparación temprana en los neonatos prematuros puede estar asociada a un mayor riesgo de complicaciones, también de recurrencia, de morbilidad del aspecto respiratorio y de hernia metacrónica, que existen hallazgos que avalen la reparación tardía luego del alta USIN luego de las 55 semanas de edad corregida, pero que se necesitan mayores estudios de tipo multicéntricos que presten más atención en lo que es la técnica quirúrgica del paciente, las comorbilidades que tenga el paciente y siempre tener en cuenta el contexto socioeconómico. Bueno, ahora dejamos comentarios finales a cargo de la doctora Lerendegui. Perdón, estaba muteada. Muchísimas gracias María Victoria y Malena por organizar la presentación. Me pareció en el momento de la selección del tema que esto es una patología sumamente frecuente y que muchas veces nos encontramos en esta disyuntiva de tratar de hacer la mejor elección, sobre todo el momento quirúrgico para nuestros pacientes y sin duda los pacientes prematuros son un desafío, son una población especial en sí misma. Creo que con esta revisión bibliográfica tenemos una secuencia interesante de lo que es la evidencia o cómo va evolucionando la evidencia científica en el tema, con un primer artículo inicial en 2023, que es de tipo de cohorte retrospectivo, en donde ya introduce esta idea de los potenciales beneficios de la cirugía tardía, que es siempre
para uno que tiene el concepto muy arraigado de las potenciales complicaciones de la hernia, el hecho de decidir postergar o monitorear una hernia es una decisión no sencilla. Seguida luego de este artículo o de esta publicación de un primer estudio prospectivo randomizado, como es el HIP Trial, que es el artículo publicado en 2024, en donde nos proporciona una evidencia mayor por el tipo de estudio, cómo está hecho por sus características prospectivas y randomizadas, pero aún con una población o ciertas limitaciones en el número de pacientes analizados con 300, bueno, apenas más de 300 pacientes, 338 pacientes randomizados en dos grupos. Y finalmente el año pasado con un estudio de metaanálisis que incluye más de 5.000 pacientes, en donde realmente la evidencia parece favorecer o parece indicar que quizás por lo menos en determinados pacientes la cirugía tardía tiene beneficios en cuanto a la reducción de riesgos o potenciales complicaciones, sobre todo respiratorias. De todas maneras, las limitaciones de este último estudio, que estuvieron bien remarcadas en la presentación, eh, parten fundamentalmente de las características de los estudios incluidos, en donde simplemente tenemos un único estudio realmente prospectivo randomizado y el resto de los estudios son estudios de cohorte de retrospectiva. Eso sin duda limita o tiene sesgos o distintos bias que hay que considerar también en el análisis. Creo que en relación a estos artículos pareciera quedar bastante claro que el diferir la cirugía eh, bueno, los autores toman como un punto de partida o un punto de seguridad las 55 semanas de edad gestacional, basado en la información por lo menos existente hasta ahora en relación a la perspectiva desde el punto de vista anestésico, y ese es en general el punto de corte en donde por lo menos por el momento, y digo por el momento porque hay estudios que revisan esa información y quizás esas 55 semanas no sean ni siquiera todavía suficientes para reducir el riesgo de apnea a menos del 1%, que es lo que uno desearía. Eh, ese valor es lo que marcaría la pauta de las posibilidades o la reducción de riesgo de apnea, y es el valor que en general se toma como punto de corte para definir que el paciente no necesite un monitoreo con saturometría continua por 24 horas o con internación. Eh, entonces, me parece que estos estudios muestran un poco los beneficios del punto respiratorio desde la reducción de complicaciones, y también por otra parte nos dan información adicional que creo que es un poco reaseguradora en cuanto a que no se han visto realmente complicaciones o una tasa de complicaciones tan alta como quizás la que yo antes de leer esta revisión actualizada eh, tenía incorporada en cuanto a las potencialidades de complicación con incarceración o necesidad de cirugía de urgencia. Y por otra parte también que en base a lo analizado, tampoco se vio mayor impacto en cuanto a la atrofia testicular, complicaciones intraoperatorias y demás en ambos grupos. Es decir, que no pareciera que el pronóstico de estos pacientes esté marcado por las complicaciones quirúrgicas o el momento de la elección quirúrgica puntualmente en ese aspecto, sino que en las características individuales del paciente y puntualmente las características de los pacientes prematuros con relación al riesgo de apnea posoperatoria o posanestésica. Obviamente cuando hay este tipo de actualización bibliográfica que presuponen un cambio quizás en el paradigma, uno lo tiene que analizar muy cautelosamente y también decidir si esta información que uno tiene es aplicable a su población, a las prácticas que uno tiene, y siempre considerar que las guías o la información están disponibles, pero uno tiene una obligación también de customizar el tratamiento o de aplicar eso y modificarlo
para el tratamiento o el beneficio individual del paciente que uno tiene adelante. Esas son un poco las reflexiones con respecto a esos artículos. Me encantaría escuchar la opinión. Hay mucha gente conectada que tiene muchísima experiencia en el tratamiento quirúrgico y también agradezco se han conectado Pablo Rossi y Tomás Weinstein de anestesia. Me encantaría si pueden hacer un comentario desde la perspectiva de cómo es el manejo anestésico de estos pacientes y cómo puntualmente se preparan o cuál es su opinión en relación a estas complicaciones que vemos y son potencialmente graves en estos pacientes. Si nadie quiere hacer comentarios con respecto a la parte quirúrgica, yo tengo un par de anotaciones. Adelante, sí, adelante. Te puse ahí un poco en el spot, pero muchísimas Bueno, gracias por conectarte, Pablo. no, gracias a ustedes por invitarme, me parece que es un tema re interesante. Para mí, yo lo miro desde el lado anestésico y veo los estudios y me parece que es clarísimo que hay que hacer la cirugía más tarde. Eh, pero bueno, ustedes vi en las encuestas que no opinaron todos lo mismo. Eh, lo primero que quiero decir es, hay dos formas de hacer esto, que es con anestesia general, que es la que está hecha en el estudio, en el HIP trial, que, Ujú. que creo que es la manera más pragmática de resolver el problema. Y digo pragmática porque hacerla con anestesia regional, sin anestesia general, es posible, pero no es lo más habitual. Entonces, desde la pregunta, desde la respuesta, digamos, a la pregunta de cuándo hacerla, hacer el ensayo clínico con anestesia general está bien, porque es lo que va a hacer la mayoría de la gente. Hacer la anestesia regional solamente con anestesia regional, o sea, sin nada de sedación, tiene un beneficio en términos de apnea, pero es muy raro que la gente lo haga solo con anestesia regional. No hay muchos anestesiólogos que lo hagan así. Yo creo que nunca lo vi. O sea, hacemos raquis, pero siempre hacemos algo más, o un poquito de Segurane para hacerle la raqui, o alguna dexmedetomidina, una cosa así. Eso en general hace que se invaliden los beneficios de hacerla regional, así que tomemos como válido que hacer la anestesia general está bien. Es el estándar de cuidado. Y lo otro es que hasta la publicación del HIT trial no había buena evidencia con respecto a qué significaba una apnea posoperatoria en términos clínicos. Ujú. O sea, la noción que había, por lo menos la noción que tenía yo, es que el paciente necesitaba un oxímetro para que cuando deje de respirar a las horas de haber sido operado, desature, alguien lo empuje un poquito, lo mueva, el chico vuelve a respirar y todo bien. Y si uno piensa en términos clínicos, esa complicación no tiene mucho valor, o sea, no es un problema. Mientras el chico vaya a un área monitorizada, estaríamos dándole un buen cuidado, hace las apneas, no las hace, realmente no le cambia. Pero lo que dice el ensayo clínico es algo muy distinto, que es que los pacientes se reintuban y que permanecen ventilados e internados mucho más tiempo cuando hacen el episodio. Por lo cual uno jerarquiza la complicación ya de otra manera. No es que el chico solamente necesita monitoreo, sino que efectivamente necesita monitoreo, se Una complica y se intervención. ventila muchas veces cuando lo operan de manera temprana. Y que eso es todavía más evidente cuando se hace en pacientes que nacieron antes de las 28 semanas. Entonces, ese outcome me parece que es muy relevante y debería ser una pauta para modificar la conducta del manejo de estos pacientes. Y tiene que ver con eso, con la inmadurez de los pacientes y el riesgo aumentado que tienen de hacer la complicación, que como ya dije antes, me parece que es clínicamente muy importante. Este, Después, bueno, en realidad, esto, ahora que uno lo pone con esta perspectiva, hay que sopesarlo contra el riesgo de complicaciones quirúrgicas como la Correcto. encarcelación. Como señalaste vos, esa complicación pareciera no ser ni tan frecuente ni tan grave. Así que por eso yo cuando revisé esto antes de la discusión pensé, bueno, la recomendación está clara como para cambiar. Lo que pasa, bueno, está arraigado el hábito de haberlo hecho distinto, me parece, por mucho tiempo. Sí, perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Suma un montón en esa perspectiva. Em, Creo que el doctor Puideval tiene levantada la Bien, mano. No sé, Doc, si quiere hacer un comentario suyo desde la sí. perspectiva quirúrgica. Ahí estoy. Hola, Ahí está, ahí lo vemos perfecto. ¿cómo le va? No, yo quiero decir que los trabajos me complican porque nadie toca el tema de cómo operan los enfermos. Y Ujú, lamentablemente, yo empecé a hacer esta cirugía en 1978, pero de 1963 opero siempre igual. Los prematuros o los neonatos, pero nunca abro el conducto para operar la hernia. Y otra cosa que me sorprende es la media del tiempo quirúrgico.
si yo no rompo el saco en el momento de la cirugía, porque a veces ocurre, la media quirúrgica no son más de 10 minutos, porque en los prematuros hago nada más que un punto de ligadura del saco, no suturo celular y no suturo piel, y eso me lleva muy poco tiempo. Y lo que sí modifiqué estos 60 años de la técnica quirúrgica, pues siempre paré igual, a ejemplo de mi maestro Marco Jambier, lo que sí se modificó fue la anestesiología. Y lo que decía Pablo Rossi recién de la anestesia regional, yo creo con Basigalupi y con, pues se me fue el nombre por la edad, era la anestesia peridural a nivel de sacro, y con esa anestesia local era suficiente para operar una hernia en prematuro. O sea que complicaciones, por supuesto, se mencionan, la posibilidad de una recurrencia. Es frecuente cuando uno rompe el saco y no se da cuenta. Si no, no hay recurrencia después. No es una recurrencia, es una hernia no tratada. Y les quiero aclarar que en un momento dado yo operaba una mañana en Clínica del Sol Arenales, y quien me ha ayudado sabe, 9, 10 enfermos entre 8:30 de la mañana y 11:30 del mediodía de hernia inguinal. Juntamos todos de los... Y así, tenemos una técnica y lo que le recomiendo a la gente joven, no iluminarse y ni prender las luces y cambiar. Yo no entiendo cómo un prematuro que me lleva exactamente 10 minutos superar una hernia, voy a hacer una laparoscopía para operarla. Estamos rayados. Es decir, es no respetar lo que se hizo durante tanto tiempo, y estamos discutiendo cosas que, que no cambian mucho. Eh, Es en- decir, que en- yo creo que uno tiene que adaptar una técnica y hacerle un tiempo y ver si realmente tiene necesidad de cambiar o no. Pero cambiamos sin necesidad o sin discutirlo. Este, tienta muchas veces un enfermo prematuro, pero las series son grandes, tienta muchas veces no operarlo de entrada, pero creo que es bastante difícil a una familia mandar un paciente con una hernia a su casa, con toda la gente que opina alrededor. Son problemas que hay que contemplarlos. Yo creo que en los últimos 60 años la gran diferencia fue marcada por la anestesia. Eso estoy totalmente de acuerdo con los anestesiólogos en ese sentido. Es lo que permite. Pero el cirujano tiene que saber lo que tiene que hacer. Ahora, yo no he abierto conducto. Cuando entré al italiano y cuando vino Alejandro Regalé el italiano, a punto de partida discutíamos, abrir o no abrir conducto. Entonces yo operaba la hernia y después abrimos el conducto y miramos de qué se ve ligado. Y el saco estaba perfectamente ligado al nivel del cuello, sin abrir el conducto. Entonces son cosas que uno tiene que escucharlas y bueno, después adaptarlas o no. El trabajo es interesante porque trae aparejado esto, pero yo estoy seguro que de estos enfermos que por el metanálisis surgen, son todos operados de forma totalmente distinta. Uno de dos, no conmigo, sino con cualquiera. Y es muy difícil establecer pautas terapéuticas en base a metaanálisis que también tan sesgados por lo que el que lo publica tiene interés en publicar. No a, sé. a mí, a mí me parece válido el comentario que hace. A mí me llamó la atención puntualmente cuando uno revisa la población o las características de la población de estos trials que están publicados. A mí me llamó bastante la atención el alto porcentaje de cirugía laparoscópica en estos pacientes. Es algo que puntualmente no es lo que hubiera esperado. Hubiera esperado que fuera incidental o inhabitual. Por lo cual creo que es válido el comentario de que eso puede ser un factor en cómo uno interpreta los resultados, porque sin duda es diferente la vía de abordaje, el hecho de que estos pacientes tengan una casi, bueno, había en el grupo de operado temprano era casi un 42% y un 36% en el operado tardío. O sea, son comparables, pero es un porcentaje alto en el HIP trial. Y eso ya condiciona de por sí que esos pacientes son operados bajo anestesia general, probablemente con procedimientos más largos o diferente manejo. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno extrapole esa información a la población. Pero bueno, sí, sí me parece que con respecto al tiempo de la cirugía y el riesgo de complicaciones, me parece que hay buena evidencia con respecto
a los beneficios, por lo menos en riesgos, complicaciones anestésicas o respiratorias en esta población y puntualmente creo que es interesante o por lo menos importante que lo incorporemos en la ecuación como un factor válido a considerar o por lo menos a cuestionar el momento de la cirugía en estos pacientes, obviamente luego individualizando el cuidado al caso puntual o a distintas situaciones que tenemos que considerar, como puede ser el acceso, las posibilidades de seguimiento y factores que puedan limitar después el acceso a la cirugía oportuna en el momento adecuado. Creo que Mauricio quería hacer un comentario también. Sí, muy buenos días. Gracias por traer este tema a discusión. La verdad, muy actual con gran controversia. Tal vez porque hay factores, como bien lo dijo el doctor Puigdeval, para los que nos tocó aprender primero por cirugía abierta. eh, es una cirugía que puede durar más el tiempo anestésico que el tiempo quirúrgico cuando ya se ha logrado una curva suficiente en cirugía abierta. De la misma manera, luego cambiamos en el hospital aquí en Cali a cirugía laparoscópica y es una cirugía muy corta también en la mayoría de los casos. Mm, por lo que esa parte del tiempo quirúrgico, pues hay que tenerla en cuenta también. Si se apenas está empezando la curva, pueden llevarse a cirugías, como mostró el artículo, bastante largas en tiempo quirúrgico. Eh, pero nosotros tenemos unas particularidades que nos han impedido que este tema que viene tocándose, como bien lo dijeron, hace casi 4 o 5 años, no nos permita definirnos, modificar las conductas consideraban en el artículo la parte socioeconómica, eh, las zonas o los sitios donde están los pacientes. Nosotros tenemos unas zonas eh, alejadas, pacientes que son fácilmente que se pierdan, que no estén cercanos al seguimiento. Y eso hace que tengamos que definitivamente no adherirnos todavía a estarlos observando y enviarlos operados antes del alta. Siga siendo la conducta no solamente acá en Cali, sino en muchas instituciones de Colombia. Mm, Obviamente hay una evidencia muy clara de las situaciones anestésicas. Eh, con el tema de la laparoscopia, la parte de infección de la herida se ha disminuido mucho porque Doc se muteó Se- sin querer. Y lo dejamos de escuchar. ya, no sé Ahora cómo está, se ahí murió está, solo. ahí está. Esas Sí, lo escucho. condiciones anestésicas, pero también las condiciones socioeconómicas y una parte muy importante, también lo decían, decirle a una mamá, no, vamos a darle de alta y la vamos a observar con un solo paciente o que sea uno desafortunadamente es el que se le encarcele, la posibilidad de una situación médico-legal, también existiendo la evidencia que estaba bien esperar, también es una situación a considerar. Entonces, como les digo, hemos revisado la literatura, pero no nos hemos animado aún a cambiar de darles de alta y reoperarlos en un tiempo después. Muchas gracias y como siempre, excelente la preparación de los artículos. Buen día. Bueno, muchísimas gracias, Doc, por los comentarios. Creo que también es un punto de vista válido y nuevamente eh, enfatizando que las guías o las recomendaciones o la evidencia que hay, uno luego la tiene que de alguna manera poder aplicar o sí, aplicar o modificar o analizar en el contexto del medio con el que uno trabaja el tipo de pacientes y siempre en última instancia también el peso de presentar esta información a los padres y hacer decisiones compartidas en cuanto a las conductas o al manejo. Creo que puntualmente me parece que en los próximos años vamos a seguir viendo mayor información y con suerte tengamos mayor peso de evidencia o la calidad de la evidencia científica que tengamos sea mayor,
pero nos pareció importante traer a discusión este tema, sobre todo porque, como ven, la literatura ha ido aumentando en relación a ello, la información disponible ha ido aumentando en relación a ello en los últimos años y puede realmente tener un impacto en nuestro manejo en esta patología que es tan frecuente. Como siempre, creo que hay un valor muy importante en cuanto al manejo de estos pacientes en forma multidisciplinaria. Creo que sin duda la decisión de cuándo operar es una decisión que también es compartida, tiene que ver eh, con características individuales del paciente. Creo que es importante la opinión del equipo de neonatología en relación a cuán preparado está el paciente para afrontar la cirugía, más allá de nuestra decisión o lo que vamos a hacer en el quirófano nosotros. Y siempre también es importante el peso eh, de planificar adecuadamente cómo va a ser el abordaje de estos pacientes también en forma conjunta con el equipo de anestesiología. Creo que esos son los beneficios de trabajar en centros en donde uno tiene la posibilidad de contar con el abordaje multidisciplinario, y conociendo ahora esta información, sabemos que posiblemente en pacientes prematuros esperar o diferir la cirugía tenga reales beneficios en cuanto a la posibilidad de reducir complicaciones graves, complicaciones respiratorias graves que necesiten intervención, pero tenemos que saber que hay que hacerlo en condiciones controladas y probablemente cuando podamos garantizar que estos pacientes tengan buen seguimiento y adecuado acceso a la cirugía en forma oportuna. Nos quedan 2 minutos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, si Yo no... quería hacer una pregunta rápida Sí, para claro. no sacarles más tiempo. Gracias por traer el tema. Qué bueno volver a verte de esta forma, Luli. Un poco me agarro de lo último que dijo el doctor Figueroa, que ellos no se animaron a avanzar digamos, con diferir la cirugía. Preguntarte si esto, digamos, los resultados que van apareciendo ha cambiado un poco el algoritmo de manejo en tu servicio allá, Es o cómo lo manejan un poco eh, individualizado por cirujano, o obviamente por paciente, como vos bien decís, el manejo Es, multidisciplinario está, pero si esto como que cambió un poco el paradigma. es una buena pregunta. No está generalizado a nivel global, sino más bien a nivel institucional. Creo que los distintos servicios tienen posturas diferentes. Y yo he interactuado con los equipos de cirugía pediátrica de las distintas instituciones donde nosotros trabajamos y tienen posturas diferentes que también son adaptadas al tipo de población. Dentro de los hospitales, por lo menos del área donde yo trabajo, la mayoría ya han adoptado como generalidad o como si eh, el postergar la cirugía hasta después de las 55 semanas, eso es lo que están haciendo en prematuros, pero no en todas las instituciones. De hecho, una de las instituciones que maneja poblaciones que tienen realmente ciertas limitaciones de acceso o posibilidad de continuidad de seguimiento o que hay, digamos, preocupación en relación al tipo de pacientes que se manejan, en realidad todavía continúan favoreciendo la cirugía antes del alta. Siempre, nunca en el momento del diagnóstico, sino cuando el paciente está muy cercano al alta. Y justamente por eso, por los temores de la pérdida de seguimiento y del regreso para la cirugía con la posibilidad de pérdida de oportunidad de tratamiento, básicamente. Pero en muchas instituciones ya está ya se ha adoptado la cirugía tardía eh, como, digamos, paradigma o paradigma más frecuente de manejo para pacientes prematuros. Pero no está generalizado, es más bien institucional o de cada servicio en cada institución la decisión, por lo menos en las instituciones que yo frecuento o con las que interactúo con otros equipos de cirugía pediátrica. Acá sí es importante decir, está muy separado, muy fragmentado lo que es cirugía pediátrica y urología pediátrica. Eso también es importante remarcarlo. No es, en la mayoría de las veces los equipos que tratan hernias inguinales neonatales son cirujanos pediátricos y no urólogos pediátricos. Eso también es una diferencia con respecto
a la concepción o a la formación y al manejo de los pacientes con respecto a Latinoamérica o por lo menos a Argentina. Está muy, muy sectorizado el manejo en forma individualizada. Sí, bueno. Gracias. Al contrario, gracias a todos los que han participado. Veo hay mucha gente, también hay gente de neonatología conectada. Bueno, muchísimas gracias a, también bueno, a ellos por conectarse y a todos por participar del Ateneo. En honor al tiempo tenemos que terminar, pero como siempre es un placer participar de estas discusiones y le agradezco de nuevo a Malena y a María Victoria por coordinar todo. Han hecho un gran trabajo con la preparación de los artículos. Bueno, espero que todos tengan un excelente día. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.